Entre los contenidos informativos de gran interés que se han visto un poco, digamos, solapados o cubiertos por la ola de abdicación y sucesión en el trono de España, está el relativo a una semana con muchísima referencia a trasplantes, ese contenido de vanguardia a la sanidad pública andaluza apoyado en un contenido de solidaridad también de vanguardia de la población andaluza. El pasado día 4 de junio se celebró el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos, en una semana en la que el Hospital Reina Sofía de Córdoba celebraba el 35 aniversario del primer trasplante que realizó. Directora gerente del Hospital Reina Sofía de Córdoba, doctora Marina Álvarez Benito, buenos días, bienvenida a Canal Sur Televisión. Buenos días. Medalla de Andalucía y por eso tan conocida a los andaluces y las andaluzas. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Esos datos que ese día se dieron indicaban que había crecido, digamos, la actividad de trasplantes en los 5 primeros meses del año en Andalucía. Sí, efectivamente, en nuestro hospital, en lo que va de año, llevamos unos 120 trasplantes aproximadamente y se habían producido ya 22 donaciones multiorgánicas, ¿no? Coincidía con la celebración del 35 aniversario de nuestro primer trasplante en el hospital y en estos 35 años ya se han realizado en el centro más de 6.000 trasplantes. Más de 6.000 en estos 35 años. Y en estos 5 meses de 2014 pasados y computados en la información que se dio, fueron 290 trasplantes en Andalucía, ¿verdad? Es el dato que tenemos. Fueron 8 más que el año pasado en el mismo periodo de tiempo. 179 de riñón, 4 en niños. 77 de hígado, 3 en niños. 15 de corazón, 14 de pulmón, 5 de páncreas, son los datos que tenemos, ¿verdad? Sí, sí. Entre los trasplantes de pulmón estuvo el realizado a Trinidad Molina Palacios. Hola, Trinidad. Hola. Gracias por venir a Canal Sur Televisión a contarnos su experiencia, su humanidad. ¿Qué tal está? ¿Cómo se siente? Uy, estupendamente. ¿Sí? Sí, yo he nacido de nuevo. ¿Ha nacido de nuevo? Sí. En su caso fue un poco de prodigio en el sentido de que a las 3 semanas de la intervención estaba usted de alta. ¿Esto es así? Sí, estaba ya en el piso. Qué bárbaro, ¿no? Sí, Doctora, ¿es ¿es normal que a las 3 semanas esté de alta una paciente trasplantada de pulmón? La verdad que hemos visto a los trasplantados de pulmón, son pacientes que se recuperan muy pronto. De hecho, este año, coincidiendo con una de las actividades que se realizó en el hospital, con motivo del 35 aniversario, la inauguración del Jardín de los Trasplantes, bajaron a la propia inauguración pacientes que estaban ingresados y algunos hacía pues 2 semanas, casi un poco. Sí, la verdad que... Qué maravilla. ¿Qué le pasaba a usted? ¿Cuál era su dolencia? Yo era que tenía por los palomas, las palomas que tenía en casa. Y me salieron estaba casada, me casé y a los 19 años pues me dio la ¿Cómo se llama la dolencia? Fibrosis pulmonar. Y tenía los dos. Los dos los tengo, pero vamos, me han puesto uno, estoy estupendamente. Es decir, que su experiencia de trasplante es de reencuentro con la vida, usted me lo ha dicho, he nacido de nuevo. Sí, porque yo ya estaba fatal. Yo ya iba con el carrito por la calle, si es que salía, porque ya no podía ni salir. Y en mi casa las 24 horas, la noche, todo. Yo llevo 15 años, 17 o 18 con oxígeno. ¿Y qué sentimientos se le agolpan ahora? Ahora se me agolpa mucha felicidad. Cuando salí de la operación le dije a mi hija, digo, me dan ganas de chillar, de alegría. Dice, pero tú no chilles. Y chilló ella por mí. Y la verdad, cuando se despierta uno, desperté a la vida, porque yo ya no tenía, yo no respiraba, era todo artificial. Además estaba hinchada, morada. A mí me ha cambiado todo. ¿Piensa usted en su donante y le agradece? Yo me gustaría conocer a la familia, porque eso es maravilloso. Y de verdad que nos tenemos que concienciar que tenemos que hacerlo. Porque es muy triste que muera una persona pero... Que un destacado periodista de Canal Sur Televisión y de una larguísima trayectoria profesional, medalla de Andalucía, por cierto, es una persona que fue sometida a trasplante de corazón, y está sentado en nuestra mesa, Enrique García, aquel señor que está allí, que nos está mirando así, como guiñando un ojo, como diciendo, vienen a por mí. No. Es que realmente es una experiencia de, digamos, renovación, de sentimiento por la vida, ¿no, Enrique? Claro, es que el sentimiento, yo hace 13 años que me implantaron el corazón y los sentimientos son los mismos que los que está exponiendo Trinidad. Es decir, es que vivimos gracias a la solidaridad de las personas en primer lugar, y es que hay una sanidad pública que te da
los instrumentos, la atención sanitaria, el centro, los cuidados previos, los cuidados posteriores, pues es que además de darnos la vida, se empeñan en mantenernos vivos, ¿sabes? Sí. O sea que entonces, todo eso hace que yo me considero en permanente deuda con la sociedad. Y dice Trinidad, me gustaría conocer a mi donante, el donante es anónimo, y yo creo que está bien que sea anónimo. Para mí, cualquier persona que hace ese gesto con cualquier otra persona es mi donante. O sea, yo lo considero mi donante. Y tenemos que verlo así, ¿no? Me parece emocionante lo que dice Enrique, ¿no? Sí, que es muy bonito. Agradecimiento a la sociedad que me ha donado. Sí. Además, yo me emociono mucho enseguida. Y yo estoy muy agradecida de verdad, y porque es una pena que una persona que muera para que otra se salve, pero... Y eso tengo que decir, que yo, el hospital, ¿qué voy a decir del hospital? Eso es... Yo, Córdoba, para mí es... Y el equipo médico, los cuidadores... todo. Quitando a la directora gerente, quiere usted decir. No. Yo la directora la acabo de conocer ahora mismo. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Y me ha caído muy bien, la verdad, no porque estoy allá adelante. Pero que de verdad que estar en Córdoba ha sido para mí... Doctor Álvarez, volviendo un poco al dato, hemos dicho 35,2 la tasa de donación en Andalucía, 35,2 donantes por millón de población. Se dice que está por encima de la media española, que ya es bastante alta. Está por encima del doble de la media de los países de la Unión Europea, que suena muy fuerte. Está por encima de la media de Estados Unidos. Y aún así sigue haciendo falta pedir que se done más. Sí. En concreto, en Córdoba tenemos una tasa de donación por millón de 52,3, una tasa altísima debido a la campaña que se hace de promoción de la donación, porque a pesar de que tengamos equipo y profesionales muy especializados y estando al día en la última tecnología, si no se produce la donación, pues realmente no es posible, ¿no?, conseguir ese milagro, como podríamos decir, ¿no? Por eso la importancia de la campaña, de esa promoción de la donación, ¿no? Y el hecho de que cada vez más familias, cuando llega ese momento y se lo propone, si donan los órganos de su familiar, pues digan ese sí, ¿no? Actualmente en Córdoba aproximadamente el 80% de las familias a las que se le propone que donen los órganos de su familiar hacen esta donación. Pero efectivamente, como dices, todavía tenemos pacientes que están en lista de espera esperando un posible trasplante. En concreto, en nuestro hospital tenemos a 190 personas, con lo cual queremos llegar al 100%. ¿Cuál sería, digamos, la cuantía óptima? ¿Qué sería utópico en este término cuantitativo? ¿Hasta dónde se puede llegar o esperar? Pues siempre el objetivo, como dicen las personas que trabajan con nosotros en la campaña de promoción, sería llegar al 100%, ¿no? Al 100% de familias que en un momento dado, cuando se le propone donar los órganos de su familiar, pues estuvieran dispuestos a darlo, ¿no? Porque realmente existe una organización nacional de trasplantes que se mueve para que realmente ese trasplante llegue a la persona que más lo necesita en ese momento a nivel nacional. Con lo cual, bueno, pues... El día en el que se dieron a conocer los datos que hemos dicho, también se informó de estrategias para aumentar las donaciones de trasplantes. En concreto hay una que nos llamó la atención, se habló de un impulso muy importante del trasplante renal de donante vivo y cruzado. ¿Le importa recordarnos de qué se trata? Sí, ya en algunos trasplantes ocurre en el renal, pero también en el trasplante de hígado es posible que, bueno, pues que un familiar habitualmente pues pueda donar pues el riñón o parte de su hígado a un familiar, ¿no? Sí. Y bueno, en el hígado, en el riñón se ha hecho más y en el hígado ha empezado recientemente y bueno, se regenera el hígado, tanto del donante como del receptor, ¿no? Y es otra forma, otra vía más de poder aumentar la donación, ¿no? En el caso de la donación renal, que ya es el 15% del total, tenemos entendido, 15% donaciones de trasplantes renales de donante vivo. Es un trasplante, se ha dicho, con escasos riesgos para la persona que dona. Sí, el trasplante renal es uno de los trasplantes realmente que tiene menos riesgos, de los primeros que se realizó y está más controlado, y sí, para el donante también es de los que menos riesgo tiene, porque claro, gracias a Dios tenemos 2 riñones y si uno no funciona perfectamente, pues tiene poco riesgo. El riesgo es, bueno, que no, se queda el donante con un riñón, ¿no? Pero es una situación bastante controlada. Trinidad, si le preguntara a alguien en qué ha cambiado su forma de pensar después de esta experiencia, ¿qué nos diría? Pues yo diría que la vida nos fiamos en cosas que no tienen importancia, le damos un valor que no lo tiene, porque el valor es que yo he nacido de nuevo y quiero vivir, pero lo demás carece de importancia.
¿Estás de acuerdo, Enrique, con esa reflexión de cambio en la forma de pensar? Absolutamente. Además, yo insisto que esos sentimientos no se amortiguan con los años, es decir, porque es que nos han dado la vida, ¿no? O sea, Trinidad dice, yo no me podía mover, yo no podía respirar, yo no podía hacer nada también. Y de pronto pues vuelve a recuperar una calidad de vida, además, que, bueno, muy razonable, ¿no? Muy alta. Y esos son sentimientos. Yo lo que sí quería también apuntalar en relación con las donaciones es que Marina sabe que hay frecuentes reuniones entre trasplantados y donantes, etcétera, donde les damos nuestro agradecimiento, y yo ahí siempre hay una cosa bastante común. Lo digo para la persona que en un momento dado se viera en el momento de decir, hago el paso en un momento de tremendo dolor, porque es que hay que pedírselo cuando acaba de comunicársele que su familiar ha fallecido, ¿no? Dar el paso. He comprobado que para ello es un consuelo después. Es decir, una vez que se deciden a dar el paso, el dolor sigue, ¿cómo no va a seguir? ¿Esto es así, doctor? ¿Lo ha comprobado? Sí, efectivamente, en esta semana y en esta campaña de la promoción nos reunimos también con muchas personas que han pasado por ese momento, incluso con, bueno, pues con famosos que prestan su imagen para promocionar la donación. Y este año, curiosamente, cuando nos reunimos con Concha Velasco, nos transmitió que sus hijos, cuando murió el padre, le habían propuesto, y ellos no lo tenían planteado, pero que en ese momento decidieron que sí, que donaban los órganos de su padre, y que ellos nunca se imaginaban la satisfacción que iban a sentir cuando, bueno, al poco rato, pues el médico salió, lo atendió y le dijo, tu padre ha podido salvar 4 vidas, ¿no? Que es una forma como de, podríamos decir, encontrar sentido a la muerte, ¿no? ¿Cómo se podría hacer, Trinidad, para que las personas que no han pasado por lo que usted ha pasado comprendieran esta clave, este sentimiento de gratitud y de dar importancia a lo que tiene importancia y no tanto a lo que no la tiene? Pues yo creo que valorar más la vida y no pensar en cosas insignificantes cuando hay una cosa tan fuerte que es eso, la salud. ¿Sabe usted que hay personas ahora mismo viéndonos que están esperando, como dice la doctora, un trasplante? Y nos están viendo esta mañana, están viendo Canal Sur Televisión, en oferta de televisión, lo mejor que pueden hacer. Con esta atención que tenemos, precisamente para ellos en este momento, ¿cuál sería su palabra para alentarlas, para calmarlas, para hablarles de esperanza? ¿Qué les diría? Lo que hagan como he hecho yo, tener mucha paciencia y pensar que puede llegar su donación y que no se aburran, porque sobre todo es eso, no aburrirse ni perder la esperanza, porque yo he estado muchas veces de muchas maneras, pero ahora me alegro de la satisfacción que me ha dado el esperar y el que no se aburran, que por favor que se animen, que todo puede llegar en esta vida. Doctora, y para las personas que nos ven, que tal vez en cualquier situación, quizá hoy, quizá ayer, quizá la semana que viene, se pueden ver en el trance de decidir sobre la donación de órganos de un ser querido, ¿cuáles son las palabras? Hombre, pues yo creo que es importante apostar por la vida y que realmente yo creo que es el acto más grande que hay de generosidad y que nos puede surgir y nos puede tocar a todos, a cada uno de nosotros, a cada uno de nuestros familiares, y yo creo que es importante apostar por la vida. ¿Está la sociedad andaluza lo suficientemente orgullosa? Ya hemos dicho que los datos son, digamos, ejemplares en Andalucía dentro de un país ejemplar en esto, que es toda España, ¿no? Sí, sí. Pero en el caso de Andalucía, que está a la cabeza, como hemos dicho, ¿está la sociedad andaluza lo suficientemente orgullosa de su sanidad pública? Yo creo que la gente está bastante contenta. Siempre hay cosas que pueden mejorarse, pero yo creo que en conjunto la gente es consciente de que tiene una buena sanidad que da respuesta a la mayoría de problemas que tenemos, ¿no? En nuestra mesa también están Jaime Bretón y Lola Tortosa. Ellos no, como un servidor, conocen la experiencia de modo directo del trasplante de órganos, pero también tienen cosas que preguntar, desde luego. Aquí está la directora gerente del Hospital Reina Sofía, y Trinidad, trasplantada de pulmón. Buenos días, doctora. Buenos días. ¿Hasta qué edad puede una persona, un familiar, donar los órganos de un familiar fallecido? En realidad no hay límite de edad. Si los órganos están bien, pues lo va a proponer el mismo médico, se lo va a transmitir a los familiares, ¿no? Pero no hay un límite establecido. Simplemente si los órganos están bien, pues es posible.
Muy bien. Por cierto, qué maravilla el Hospital Universitario Reina Sofía, ¿se lo dicen mucho? Sí, la verdad que sí, para mí es un orgullo como profesional que llevo 22 años trabajando en el hospital, ¿no? Y bueno, y ahora como directora gerente, ¿no? Y cuando te encuentras momentos como el que hemos vivido en la Semana del Donante, donde se mezclan profesionales, asociaciones, pacientes que se han trasplantado, la verdad que es un momento de alegría compartida muy agradable. Es una recompensa muy importante el ver eso. ¿Su familia, Trinidad, comparte esa impresión que usted tiene del Hospital Reina Sofía? Sí. Y yo la comparto totalmente porque yo digo que habrá muchos hospitales, pero yo con Reina Sofía, para mí, la verdad, el día 3 tengo que ir y voy tan contenta y tan... Fue el gran pionero en esta materia, ¿no? El Reina Sofía. Sí. El gran pionero, la gran avanzada. Sí, en el año 79 se produjo en nuestro hospital el primer trasplante, que curiosamente fue un trasplante de riñón, y esto se produjo 3 años después de que se abría el centro. Posteriormente, en la década de los 80, bueno, pues empezaron ya a desarrollarse todos los demás trasplantes, ¿no? El corazón, el hígado, el páncreas, médula hematopoyética. Y de hecho nuestro centro es referencia a nivel nacional y a nivel andaluz para muchos de trasplantes, ¿no? Se pueden realizar todos los tipos de trasplantes que se pueden realizar, con excepción del de intestino, se realizan en nuestro centro. Aunque hay otros también, por supuesto, hospitales públicos andaluces muy destacados, ¿no? Sí. El Puerta del Mar de Cádiz, el Virgen de las Nieves de Granada, el Juan Ramón Jiménez de Huelva, el Virgen del Rocío de Sevilla, etcétera. Hay una red, digamos, como para decir qué lujo el de una sociedad que pueda hablar de eso. Lola. Sí, relacionamos posiblemente equivocadamente el accidente de tráfico con la donación de órganos, ¿no? Yo quería preguntarle si eso es así, porque también, claro, queremos que haya menos accidentes de tráfico, eso significa que también puede haber menos donaciones, pero creo entender, porque se lo he escuchado ahora, que hay otros casos, ¿no? Me gustaría que explicara un poco cómo se produce esa donación. Sí. Durante mucho tiempo el accidente de tráfico era la causa más frecuente de muerte y al mismo tiempo de donantes, y solían ser donantes jóvenes, ¿no? Pero gracias a Dios ha disminuido de forma muy importante los traumatismos y los accidentes de tráfico, existe menos mortalidad por este motivo, y actualmente la mayoría de donaciones se producen en personas de mayor edad, son problemas cardiovasculares habitualmente, problemas cerebrales, ¿no? Ese es el perfil ahora mismo más frecuente del donante. Ha cambiado el perfil del donante. Ambas personas trasplantadas, Enrique y Trinidad. A ver, ¿la vida también cambió? ¿En qué término en vuestro entorno familiar después de la experiencia de la donación, del trasplante? Lo que te cambia, bueno, yo puedo hablar por mí, lo que te cambia es la escala de valores, hay un trastoque. Entonces cosas que ocupaban un lugar muy irrelevante pasan a un primer plano y viceversa, ¿no? Y desde luego el levantarte cada día y saber el valor que tiene eso, ¿no? O sea, fundamentalmente eso, es decir, para mí fue aparte de lo que hemos hablado antes, de un infinito agradecimiento a una sociedad que en su conjunto, ¿no?, a través de donantes y de un sistema sanitario que pagan entre todos, porque es muchísimo el esfuerzo que se pone, y por tanto el agradecimiento es profundo, porque estamos hablando de estar vivo o no estarlo, ¿no? Una vez que sigue esa vida hay valores que cambian en la jerarquía de cada uno. ¿Se discute en casa por las mismas cosas o por otras cosas? ¿Eso cambió, No, Trinidad? ya ha cambiado todo. Sí, ¿no? Mi marido parece otro. Sí. Mi tío, porque yo estaba siempre, es que yo siempre estaba como amargada. Y él, claro, pues ellos estaban igual. Y en mi casa ha cambiado mucho las cosas. Sí. Y mis hijos, mi marido dice que parece que me han echado algo en el quirófano. ¿A qué se refiere exactamente? De la energía que he cogido, de las ganas de vivir, de que me voy a andar, que no quiero parar. Tampoco es que puedo correr mucho, pero vamos, yo ando todos los días unos cuantos de kilómetros. Trinidad Molina Palacio. Palacio. Muchísimas gracias, Trinidad, por estar esta mañana en Canal Sur Televisión y compartir su experiencia humana con la humanidad de la sociedad que somos. Gracias, doctora Marina Álvarez Benito, directora gerente del Hospital Universitario Reina Sofía. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A ustedes. Gracias por estar en Canal Sur Televisión esta mañana. Gracias a nuestro, como no, Enrique García, muchísimas gracias por la aportación también de tu experiencia en este caso. Gracias, Jaime Bretón, y gracias, Lola Tortosa, como siempre, por ayudarnos a entender